Vamos a ver, hermanos, antes de meterme directo al mensaje quiero que veamos un versículo en el capítulo 66 de Isaías, versículo 8. Isaías 66, 8. Así sentaditos, así como están, vamos a leer la Biblia. Mire, le voy a leer desde el 6 al 9. Isaías 66, desde el 6 al 9 dice: voz de alboroto de la ciudad, voz de templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Hermanos, a Dios le da lo mismo que una mujer dé a luz o que una nación dé a luz. A Dios le da lo mismo. Dios es tan poderoso que le da lo mismo. Es decir, la tierra de Israel, que fue una nación, hermanos, y que de repente con el paso de los siglos vemos a una nación sola, sin gente, sin árboles, sin sembradíos, y si no hay árboles no hay pájaros, y si no hay árboles no hay animales que coman de ellos. O sea, como si fuera un desierto. Es terrible lo que le pasó a Israel, pero este versículo ya se cumplió, ya está cumplido. Dentro de un ratito haré un poquito de historia para ver cómo está el panorama, cómo estuvo el panorama en Israel y cómo está ahora. Dice en el 8, bueno, en el 7, antes que estuviese de parto dio a luz. ¿Cómo puede una mujer, hermanos, dar a luz sin estar de parto? No, como que no, ¿verdad? Antes que viniesen los dolores dio a luz. Tampoco, no checa. Y luego viene la pregunta en el 8, ¿quién oyó cosa semejante? O sea, ¿quién oyó que antes que estuviera de parto dé a luz, antes de que le vengan los dolores dé a luz? ¿Quién oyó cosa que semejante? Nadie, porque eso no sucede. Eso nunca ha sucedido, hermanos, pero sucedió en Israel. Dice en el mismo 8, continúa: ¿concebirá la tierra en un día? La tierra, ¿cuál tierra? La tierra de Israel. O cualquier otra tierra. Le da a Dios lo mismo. Pero aquí estamos hablando de la tierra de Israel. ¿Nacerá una nación de una vez? O sea, ¿así nacerá una nación? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Entonces no está hablando de cualquier tierra, ni cualquier nación, está hablando de Israel, de la tierra de Israel. Ok. Haré, hermanos, un poquito de historia. Un poquito de historia nada más. Por ejemplo, después, hermanos, del imperio, siempre se me olvida ese nombre, el imperio egipcio, no, del oriente, antes de Constantino. Se me olvidó, hermanos, ahorita recuerdo. Vámonos directamente al Imperio Otomano. 1516 surge el Imperio Otomano por más o menos unos 400 años. El Imperio Otomano, hermanos, dejó un desastre en lo que conocían como Palestina, que no era Palestina, era Israel. Nos vamos a regresar
hasta el año 135 después del Señor Jesucristo. En el año 135, hermanos, el Imperio Romano es provocado por un ejército de soldados israelíes y al mando, al frente de ellos, el rabino de aquel tiempo que se llamaba Akiba. Ese rabino, que por supuesto no tenía el Señor Jesús, que no lo recibió, no lo aceptó, hermanos, le dice a un fulano que se llamó Bar Kokhba, le dice que él es el Mesías y que cumple el capítulo 24 del libro de Números, que dice que saldrá estrella de Jacob. Bar Kokhba se la cree, forma un ejército y pelea contra Roma y son derrotados, terriblemente masacrados. Hermanos, miles y miles mueren, otros hermanos son vendidos como esclavos, otros simplemente los corrieron de Israel, y el emperador de aquel tiempo, creo que fue Adriano, hermanos, declara la tierra de Israel como la tierra de Palestina. Ya he dicho que los palestinos, que no son otros más que los filisteos, dejaron de existir más o menos unos 300 años antes del Señor Jesús. Los palestinos o filisteos ya no existían. ¿Sí se acuerdan de Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón? Bueno, eran 5 ciudades filisteas que dejaron de existir unos 300 años antes del Señor Jesús, ya no existían. Sin embargo, aquel emperador, en el año 135, después de que echa fuera a todos los israelitas que quedaron vivos, hombres y mujeres, los vende como esclavos. No había ni quien los quería comprar. Quiero decirles que era difícil que comprara un israelita. Hermanos, total, deja a Israel totalmente deshabitado. Y en su lugar trae gente de Grecia, de Roma, de otros lugares, los trae y los mete a Israel, entonces ya conocida como Palestina. Y le cambia a la ciudad de Jerusalén, le cambia el nombre por Aelia la Capitolina. Bueno, en el año 135 sucedió eso. Si un israelita se le ocurría regresar a la tierra de Israel, lo iban a matar. Entonces estaban bajo amenaza. Así pasó el año 200, el año 300, hermanos, y Israel fue quedando poco a poco sola, inhabitada, deshabitada, de tal manera, hermanos, que nadie quería irse ahí porque era una tierra desierta, inhóspita, estéril. Y los ciudadanos que se habían ido a vivir ahí, poco a poco se fueron yendo. Cuando llega el imperio turco otomano, hermanos, pues acaba con los que están, y la tierra de Israel queda en desuso, queda inhabitada, queda desértica, y se olvidaron del nombre Palestina y solo la conocían como la tierra de Judea. Quiero acordarme del primer imperio, es el que les digo, siempre se me olvida. Muy bien, hermanos, entonces el imperio turco-otomano estuvo, imperio que sí que reinó, gobernó sobre muchas naciones, entre ellas la que se habían dicho que se llamaba Palestina, pero que nosotros sabemos que es Israel. Y en el año 1881 todavía está el imperio turco-otomano. Empiezan a regresar poco a poco a Israel, pero es un desierto, no hay nadie por ahí. De 1881 a 1903 regresaron 35,000 judíos. Son datos que ustedes los pueden constatar, hermanos, en internet. 35,000 judíos. De 1904 a 1923 regresaron otros 40,000 judíos. De 1919 a 1923, 40,000 judíos. De 1924 son los regresos, que le llaman los judíos la Aliyá. La primera Aliyá fue en 1881 a 1903. La segunda es 1904 a 1923, que regresaron otros 40,000 judíos. La tercera Aliyá, 1919 a 1923, otros 40,000 judíos. La cuarta Aliyá, de 1924 a 1929, regresaron 82,000 judíos. Y la quinta y última, 1929 a 1939,
250,000 judíos. 1939, o sea, 1940, se está acercando, hermanos, la Segunda Guerra Mundial. Están regresando. De 1939, a la fecha, hermanos, han ido regresando todavía más judíos y más judíos, de 1,000, de 500, de 3,000, de tal manera que ahorita hay cerca de 6 millones de israelitas. Hay turcos, también hay hermanos árabes de diferentes etnias, también hay palestinos, también hay jordanos, también hay hermanos iraníes, iraquíes, hay de diferentes. Es una pequeña nación, pero hay muchas hermanos, gentes de diferentes nacionalidades, pero judíos solamente hay unos aproximadamente 6 millones de judíos. Los demás, porque hay arriba de 9 millones, pero entre judíos y todas las razas que están ahí mezcladas. Entonces, hermanos, en el año 1800 no se miraba ni un alma por ahí. El asunto es que, ¿por qué Israel quedó, hermanos? Muestran en los mapas, en fotografías, muestran las grandes extensiones de Israel cuando Israel tenía todo su territorio. No hay ni un solo árbol, no hay cactus, ni siquiera los cactus, no hay nopales, es decir, tenía que cumplirse profecías de la palabra de Dios. 2, hermanos, los dirigentes del Imperio Turco Otomano dijeron que iban a cobrar impuestos por cada árbol que tuvieran los ciudadanos israelíes. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los israelitas? A cortar todos los árboles, todos. Y al no haber árboles, ¿qué sucede con la tierra? La tierra se erosiona, la tierra se calcina, la tierra no tiene abono, la tierra... Ustedes saben que los árboles, hermanos, cumplen un propósito forestal. Si no hay árboles, no hay lluvia. Entonces la tierra era realmente un terrible desierto. Cuando empiezan a llegar poco a poquito, desde el 1800 al 1900 y así sucesivamente, hasta el 1935, hermanos, la tierra se va poblando poco a poco. Cuando Israel, en la guerra de los 6 días, hermanos, pelea contra las naciones que lo iban a invadir, les quita una buena parte del territorio y lo convierte en territorio desértico y lo convierte, hermanos, como en un paraíso. Pero ya en los acuerdos diplomáticos y todo eso, Israel tuvo que regresar esa parte, pero se regresa destruida totalmente. Por causa que no hay mucho tiempo, hermanos, no puedo agrandar en esto de la historia. Entonces, vámonos a las escrituras, hermanos, para ver por qué Israel quedó como un terrible desierto. Repito, el Imperio Otomano quería impuestos por cada árbol que tuviera. Y de ahí que Israel se queda totalmente sin árboles, para que se cumplan profecías de la palabra de Dios. Qué interesante, hermanos, ver cómo de una manera o de otra lo que Dios profetizó por conducto de sus siervos, los profetas, tiene cumplimiento. Vamos a ver. Primeramente, Ezequiel 36:1. No, a ver, espérenme tantito. No, Isaías 6, 11 y 12. Isaías capítulo 6, versículos 11 y 12. No me voy a ampliar demasiado, hermanos, porque son varios versículos, pero lo suficiente para que entiendamos este mensaje. Isaías capítulo 6, versículos 11 y 12 dice así. Y yo dije, creo que leemos desde el 10. Le dice Dios a Isaías: engruesa el corazón de este pueblo, o sea, de Israel, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad, para Israel. Que no haya nada de eso. Isaías le contesta a Dios, y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo van a estar ciegos? ¿Hasta cuándo van a estar sordos? ¿Hasta cuándo van a estar con un corazón lleno de grasa? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no se convertirán? Eso le está diciendo Isaías a Dios. Entonces Dios le contesta, y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador,
y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Eso ya se cumplió, hermanos. Quiero decirles que hemos dicho varias veces que la palabra de Dios es ley de repetición divina, se vuelve a repetir varias veces. Israel, hermanos, fue eliminado de su tierra una vez y luego la volvió a poblar. Eliminado su tierra otra vez, la volvió a poblar. Y otra vez y la volvió a poblar. Y así sucesivamente ha estado a través de los milenios ya. Pero tuvo que llegar el último tiempo. Y el último tiempo, hermanos, es desde que llegó el imperio. ¿Cómo se llama ese imperio? Bizantino, hermano. Necesito ponerme adentro de la mente algo para que no se me olvide. El imperio bizantino, hermano. Y el imperio bizantino, obviamente, hermanos, pues, eran romanos. Era el imperio bizantino oriental. Y eran romanos. Invadieron hasta aquellas áreas, desde Roma, Italia y todo lo que era antiguamente, hermanos, el imperio romano occidental. Bueno, total, desde ahí y luego viene hasta el año 1517 el imperio turco otomano. Israel, hermanos, pasa de un imperio a otro imperio, y cada que pasa un imperio lo dejan desolado, lo dejan en ceros. Llegamos al tiempo de los turcos otomanos y lo dejan en ceros. Año 1800 y encontramos a un Israel totalmente desértico. Esa, hermanos, fue la última vez. La última vez que Israel habría de quedar totalmente desértico. Falta otra. Falta la última. Que se cumpla Zacarías capítulo 14. Que Israel quede, hermanos, otra vez en ceros. Pero por lo pronto ya se cumplieron profecías. Y vamos a ver algunas de ellas, porque son muchas, algunas de ellas nada más. Dice en el versículo 12: hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. O sea, la tierra debe de quedarse sola, sin hombres. Hermanos, seca, desierta, sin árboles, sin animales, sin pájaros. Eso no dice ahí, pero lo dice en otros versículos que vamos a ver. Pero fíjense lo que dice aquí, una profecía, una de las últimas profecías. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, el diezmo de la población de Israel. Si quedare en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Uy, hermanos, hasta eso, ni eso quería Dios. Pero sigue diciendo: pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Ahí siempre ha habido un tronco, hermano. No hay ningún tronco literal. Y si hubo muchos troncos, pero no se refiere a esos troncos materiales. Se refiere, hermanos, saldrá de Isaí, del tronco de Isaí. Ahí está el tronco. Siempre es una ascendencia, la del pasado, que ahí habría de quedar siempre un tronco simbólicamente, hermanos, dando a entender con esto que un día Israel tendría que retoñar, tendría que emerger de la nada. 35, 1 y 2 de Isaías. Dice: se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Eso significa, se alegrará, hermano, no está hablando de gente, Quiero denotar aquí que en ningún momento está hablando de gente, está hablando del desierto. Pero el desierto no se alegra. Para nosotros no, para Dios sí. Para Dios es otra cosa. Y la soledad. El yermo es tierra árida, tierra seca, tierra improductiva, tierra que no hay nada. Y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Es una profecía. Esto significa que en el tiempo que Isaías está hablando esto, está todo seco. No hay rosas, no hay flores, no hay nada, absolutamente nada. Pero está hablando de una profecía que al futuro habría de venir. Dice el versículo 2: florecerá profusamente, el desierto florecerá. ¿Qué es profusamente? Mucha flor, mucha flor. No sé si ustedes sepan, hermanos, pero el Sahara, el desierto del Sahara, cada 11 años se llena de puras flores, profusamente. Cada 11 años. ¿Por qué cada 11 años?
porque solo cada 11 años llueve en el desierto del Sahara. Solo cada 11 años. Y cuando llueve, hermanos, las semillas, miles y millones de semillas que ahí están entre las dunas, entre la arena, hermanos, que no se ven a la vista del que pase por ahí, hermanos, pero ahí están. Las semillas pueden durar miles de años, hermanos, las semillas. ¿En qué me baso? Miren, en la fortaleza de Masada, allá en Israel, cuando, hermanos, al fin el ejército romano logra entrar, donde había aproximadamente unas 1000 personas, cuando logra entrar el ejército romano, encuentran ahí almacenados muchos costales de grano, de trigo, más de 1800 años después, los encontraron. No estoy hablando de que el ejército romano entró y ellos los encontraron. No. Estoy hablando, hermanos, que cuando entraron a la fortaleza de Masada, fortaleza porque era inaccesible, no podían entrar fácilmente. Bueno, pues ya no mataron a nadie porque se suicidaron, se mataron ahí los mismos judíos que había para que los judíos los romanos no los escarnecieran, entre ellos mismos se matan. Entonces, allá había una cisterna como de 35,000 litros de agua, pero no tenía agua. Hermanos, había muchas cosas. 1700 o 800 años después, un arqueólogo descubre, hermanos, que ahí habían muchos costales llenos de trigo que se podía comer. Estamos hablando casi 1900 años, hermanos. El trigo se podía comer. No nomás había granos de trigo, había los granos que en aquel tiempo sembraban. Hermanos, entonces, cuando en el desierto llueve cada 11 años, esa agua que produce que esas semillitas que están ahí ocultas, que no se ven, son millones de ellas, vistan el desierto de pura flor. Entonces, si eso sucede en el desierto cada 11 años, eso sucedió ya en Israel, porque eso ya sucedió, pero va a volver a suceder. Ya sucedió, ¿por qué? Porque Israel era un desierto. Repito, el imperio turco otomano pidió impuestos por cada árbol que tuvieran los israelitas. Así es de que tuvieron que cortar todo para que se cumplieran profecías de que Israel tendría que ser un desierto. 64:10 de mismo Isaías. Dice así. Dice, tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén es una soledad. Así quedó Israel, hermanos. Jeremías 4:23 al 26. Jeremías 4:23 al 26 dice, miré a los montes y he aquí temblaba, y todos los collados fueron destruidos. Collados son montes más pequeños. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del altar de su hijo. ¿Qué había sucedido, hermanos? Así dejó el rey de Babilonia, porque eso lo hizo el rey de Babilonia. Pero repito, esto se ha cumplido varias veces a través de la historia de Israel, hermanos. Entonces nos vamos hasta el último tiempo, y el último tiempo es el que estoy mencionando, lo que ocasionó el imperio turco otomano, que dejó a Israel, así como dice aquí. Ahora, si no hay árboles, no hay ni siquiera enebros, ni cactus, ni nopales, hermano, entonces no hay animales que comen. No hay pájaros, no hay alimento. Por eso dice, ni aves, hasta las aves se habían ido. ¿Quién querría irse a vivir a un Israel así, hermano? Nadie. Alguno que otro que se le ocurría irse a vivir ahí, porque esa tierra no duraba mucho, porque la tierra era infértil, se necesitaba la mano de Dios, hermanos, para que esas tierras fructificaran. Y la mano de Dios todavía no estaba ahí, faltaba tiempo. Entonces el poquito judío y el poquito israelita que se le ocurría irse a vivir ahí, no duraba mucho, se tenía que ir. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir que no hubiera hombres ni moradores en ese lugar. Israel era
ruinas. Las ciudades eran ruinas. El templo era una ruina. Todo era una ruina. Ese fue el triste estado de la nación que Dios ha más amado, hermanos, que la nación de Israel. Dice Dios: por un pequeño momento te castigué, pero te recogeré con grandes misericordias. Y Dios desde el año 1800 ha empezado a recoger a su pueblo. Año 1800 ha empezado a recoger a su pueblo. Poco a poco, con muchas guerras, con mucha inseguridad, con falta de paz, con terrorismo, hermanos, con todo lo que ustedes quieran, pero poco a poco lo ha ido recogiendo. Veamos otra escritura. Leímos ahorita Isaías 35, 1 y 2, que el desierto se alegrará, florecerá profusamente. Okay. Veamos Ezequiel 36, perdón, Isaías 44, 3 y 4. Isaías 44, 3 y 4. Y dice así: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Sequedal quiere decir, no dice, no, hermanos, no es lodazal, es sequedal, seco. Dice Dios que va a derramar aguas sobre todo lo seco, toda la tierra seca, y ríos sobre la tierra árida, o sea, desierto. Mi Espíritu Santo, derramaré sobre tu generación. Aquí ya está hablando de la gente. Otra vez el 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, o sea, a lo seco le está diciendo, ¿sabes qué seco? Tierra seca, voy a derramar mucha agua sobre ti. A lo seco Dios le está diciendo, voy a derramar mucha agua sobre ti. Y a la tierra árida, desértica, ¿sabes qué desierto? También voy a enviar ríos sobre ti. Esta profecía no es para Israel, es para los desiertos y la tierra seca de la tierra de Israel. Esto es para Israel. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. El Espíritu Santo ya es la generación de Israel. Y mi bendición sobre tus renuevos, los hijos. 4. Y brotarán entre hierba. Los israelitas brotarán, crecerán, hermanos, entre hierba. Nada de desierto, nada de seco, nada de la polvadera, el sequedal, no. Hierba, grama, hermanos, zacatito verde, como sauces junto a las riberas de las aguas. Hasta ahí así. Y nos pasamos Isaías 41, 18 y 19. Isaías 41, 18 y 19. Dice así: en las alturas abriré ríos, o sea, en las partes que están altas de la tierra de Israel, otra vez. En las partes que están altas, digamos montes, cerros, abriré ríos y fuentes en medio de los valles, en la parte plana. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Hermanos, eso ya está cumplido. Pero va a ser destruido otra vez. 19. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Pondré, que decir que Él va a sembrar. Dicho de otra manera, Él es gran rey. Él no va a ir a agarrar una semilla o un árbol y luego lo va a escarbar y luego lo va a poner a plantar. No, Él va a mandar gente que lo haga. Dice, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Hermanos, ¿el hombre no puede hacer eso? Sí, porque Dios le da la sabiduría para que lo haga. Por ejemplo, ahora que se quemó tanto, miles y miles, hermanos, de pinos y casas también que se quemaron acá en estas rancherías, hermanos, de Jamés, Lirios y Tunal y todo eso. Los hombres pueden volver a reforestar, ¿verdad? Pueden volver a sembrar árboles, y de aquí a 20 años, 30 años, pues a lo mejor ya estén, hermanos, pero es porque Dios les ha dado la sabiduría para hacerlo. La ciencia, el conocimiento, la sabiduría proceden de Dios, y aunque el hombre alardee, se jacte, diga que él hizo por su esfuerzo, o por su ciencia, o porque estudió, o porque es muy listo, por eso hizo eso, no, si Dios no le da la sabiduría, el hombre no puede hacer nada.
Entonces, cuando Dios dice que pondrá todo este tipo de árboles, obviamente estamos entendiendo que va a hacer, o lo hizo más bien, por mano de obra humana. No va a enviar Dios a los ángeles para que siembren aquí en la tierra. Dios va a enviar gente para que siembre aquí en la tierra una vez que ya le dio Dios la sabiduría, el conocimiento. Amén. Veamos, por favor, hermanos, Jeremías 4. Sí, ya lo vimos. Ezequiel 36. Capítulo 36, versículo 1. Dice así. Versículo 1. Tú, hijo de hombre. Póngame atención, hermanos, porque aquí viene un lenguaje raro. Dice, profetiza a los montes de Israel. No dice profetiza espiritualmente a los montes de Israel, espirituales, no. A los montes, literalmente hablando. El monte Gerizim, el monte Nebo, el monte Carmelo, el monte Abarim, el monte Sinaí. Hermanos, el monte Sinaí es de Arabia. Hermanos, muchos montes había en Israel. Uno incluso que se llama el monte Sión, literalmente hablando. Bueno, a esos montes, hermanos, Dios le está diciendo a Ezequiel, profetízales a ellos. Y al final del versículo 36 dice, montes de Israel, oigan palabra de Jehová. No le está hablando a Israel, le está hablando a los montes. Se pasan, por favor, hermanos, al versículo 7 al 11. A ver, no, el versículo 4. Por tanto, mire, no le leo seguido porque me llevo más tiempo y es lo que no quiero llevar más tiempo. El 4 dice, por tanto, montes de Israel, confirma otra vez, a los montes de Israel literalmente hablando, oigan palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados. Repito, collados son montes más pequeños. Y no nomás a los montes y collados, también a los arroyos y a los valles, a las ruinas asoladas, a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de otras naciones alrededor. A todos ellos, hermanos, Dios le dice al profeta Ezequiel, ve y háblales a todos ellos, a los montes, a las ciudades que no hay nada, no hay nadie, pero también a las ciudades háblales. Hermanos, a los valles, háblales. A las ruinas, háblales. ¿Qué es lo que les va a hablar a eso que aquí menciona, hermanos? Se pasan hasta el 7 y dice, por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. ¿Quiénes son las naciones, hermanos, que están alrededor de Israel? Arabia, Kuwait, Irak, Irán, Afganistán, Turquía, el Líbano, Libia, Siria. Todas esas naciones están alrededor de Israel, de Egipto. Hermanos, aquí dice Dios que han de recibir afrenta. O sea, Dios las va a avergonzar. Ya las ha avergonzado. Cito otra vez la guerra de los 6 días, hermano. ¿Qué sucedió? Que un día Egipto decidió destruir a Israel. Y Siria dijo, oye, pues yo te apoyo. Irak dijo, yo también. Arabia dijo, yo también. Y se juntan, hermanos, 5 naciones contra Israel. Oiga, Israel lo iban a masacrar. Estamos hablando, hermanos, en el 1977. Lo iban a acabar. El primer ministro que estaba en Israel, él no quería esa guerra y no se definía. Entonces empezó a tener manifestaciones de protesta contra él, de tal manera que lo depusieron, lo quitaron para poner a otro. Y pusieron a un tal Moshe Dayan, que por cierto le faltaba un ojo. Y ese hombre inmediatamente se empezó a mover, hermanos, y con el presidente de ahí, que era creo que era Yitzhak Rabin, empieza a moverse, hermanos, y a formar un escuadrón, un equipo de maquinaria contra esas naciones que ya estaban todas, hermanos, en orden para atacar en el momento que ellos no lo esperaban. Moshe Dayan, hermanos, sabía que si
Egipto atacaba primero, no era Egipto solamente, eran las otras naciones, atacaban primero, iban a destrozar a Israel. ¿Qué hace Moshe Dayan? De repente, hermanos, un día, antes del amanecer, manda su equipo de aviones y empieza a destruir todos los aviones de Egipto y de Siria y de Irak y de, hermanos, y de todas las naciones, repito, fueron 5 que se unieron. Y en menos, hermanos, de mediodía, destruyó a 5 naciones. Esa es una de las afrentas que recibieron las naciones enemigas. Es una, no es la única. Hermanos, pero viene la última, porque esa ya es historia. Viene la última. Ahorita ustedes saben bien, hermanos, que se están preparando para otra guerra contra Israel, más poderosa, porque no lo quieren. Siguen mandando, hermanos, misiles. Miren, por ejemplo, los palestinos desde Siria le están mandando misiles a Israel. ¿Por qué? Porque Siria también odia a Israel. De Irán manda misiles a Israel, aviones, o sea, hermanos, juntándose con los asirios. Entonces, no quieren Israel. ¿Qué pasó con Egipto? Pues Dios dijo que Egipto nunca jamás se habría de levantar y Egipto está destruido, está caído. Siria está caída, pero se juntan entre todos para estarle dando, hermanos, molestias a Israel, porque repito, lo odian. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Les va a hacer una afrenta, una vergüenza, una ridiculez tan grande, hermanos, que van a quedar tan mal así, hermanos, que prácticamente esas naciones serán destruidas cuando llegue el momento. Ahorita de momento, oigan ustedes la noticia de allá en Medio Oriente, hermano, es terrible. El pobre Israel sigue sin tener paz, no tienen paz, pobres. Judíos que se van para allá, seguramente miles de ellos dirán, oye, aquí nos vinimos para acá. En la India estábamos bien, en Rusia estábamos bien, en Alemania, en Francia, en los países, hermanos, africanos, porque de países africanos están llegando Israel, y judíos negritos totalmente. Seguramente estaban pensando, ¿por qué nos vinimos? Demasiado tarde, ya están allá. No hay paz para Israel todavía. Por eso Dios le pide a su pueblo, hermanos, que oremos por la paz de Jerusalén. ¿Qué pasa con todos los judíos, hermanos, que se están muriendo sin el Señor Jesucristo? ¿Qué pasa con más de 6 millones de judíos que murieron en el holocausto? ¿Qué pasa, hermanos, con aquellos niños, cientos y cientos de niños que murieron en la famosa noche de los cristales rotos? ¿Qué pasa, hermanos, con todos los judíos que han estado matando en estas guerras continuas y sucesivas desde la guerra del 48 en adelante? ¿Qué pasa con todos esos judíos que mueren sin el Señor Jesucristo, hermanos? Yo, conforme a la palabra de Dios digo, se fueron al infierno. Dios puede hacer a un lado su palabra y en darles bendición, porque es Dios. Él puede hacerlo. ¿Tengo una escritura? Ni una, no tengo una escritura. Tengo muchas, de hecho todas, y todas hablan que el que muere sin Cristo está perdido, y ellos han muerto sin el Señor Jesucristo. Ahora, por ahí algunos dicen que Israel dejó de ser el valle de los huesos secos para que tenga cumplimiento la profecía de Ezequiel 37. Yo no lo creo así, y de hecho lo voy a demostrar que no es así. Voy de acuerdo, hermanos, que nació una nación en un día. El 14 de mayo de 1948 nace Israel. Ya tiene un pedacito de tierra, porque ellos no querían, lo único que querían era un pedacito de tierra donde vivir, porque no podían ir a ninguna nación. Eran un pueblo sin nación. No podían ir a ninguna nación porque los mataban, porque los corrían, porque no los querían ahí, porque eran como una peste, como una epidemia, hermanos, y estaban sin tierra. Hasta que llegó el momento que una persona llamada Teodoro Herzog, él programó, hermanos, la entrada de Israel a su nación. No lo vio porque él muere 50 años antes, 50 años después, más o menos, hermanos. La tierra de Israel es proclamada por Estados Unidos y por Rusia, hermanos, como un estado independiente de cualquier nación. Obviamente muchas naciones estuvieron en desacuerdo y prueba de ello es que le hicieron la guerra, luego en ese mismo año le hicieron la guerra, que fue la guerra del 48, Israel a defenderse otra vez. Entonces se puede decir que de la nada surge una nación, cumpliéndose la palabra de Dios que leímos ahorita de Isaías. ¿Nacerá una nación en un día? Pues nació, y ahí está.
Hermanos, cuando Israel empieza a llegar, ¿qué encuentra? Que su nación es un desierto, que no tiene árboles, que no tiene animales, no hay manera de sembrar, no hay forma, hermanos, de sembrar algo porque no se le da nada. Entonces interviene Dios, el Todopoderoso, y les da la forma, hermanos, de sembrar. ¿Cuál fue la forma? Goteo. Por goteo. Un hombre, no recuerdo su nombre, hermanos, pero un hombre vio que había 3 árboles que se sembraron y empezaron a crecer, pero uno les ganó y creció mucho más que todos, que los otros 2, creció mucho más. Los otros crecieron chaparritos y no daban de sí, pero uno creció y creció y creció, y él se preguntaba por qué si fueron sembrados al mismo tiempo. Entonces descubrió que había, hermanos, una gota que le caía a las raíces de ese árbol desde que se sembró, una gota solamente, y de ahí le nació a él, hermanos, el sistema de riego por goteo. Empezaron a poner, hermanos, tubos así delgaditos, mangueras así, y donde esté el surco, ahí le caían gotas, eventualmente gotas, así, largos surcos, hermanos, y el desierto se empezó a formar de verde. ¿Saben que uno de los mayores exportadores en todo el mundo es Israel? El de las mejores cosechas de todo el mundo, a pesar de que la mayor parte de su tierra desértica es Israel, para que se cumplan las escrituras que acabamos de leer. Hermanos, entonces, ¿qué sucede? Sucede que Dios siempre ha estado con Israel. Lo ha abandonado por un poco de tiempo, pero de vez en cuando aparece para librarlos, porque si no, ya lo hubieran consumido, ya lo hubieran destruido, ya lo hubieran desaparecido. Hay mandamientos de por medio, hermanos, ¿sí? Dice, si el hombre puede descubrir los fundamentos de la tierra, mi pueblo dejará de ser pueblo. No puede descubrir los fundamentos de la tierra. Si el hombre, hermanos, puede anular las leyes del sol, de la luna y de la tierra, entonces mi pueblo dejará de ser pueblo. Hay mandamientos de por medio, hermanos, que no se pueden quebrantar. Israel seguirá siendo un pueblo de Dios. Aleluya. Lamentablemente, hermanos, a reserva de lo que Dios determine, decida, pero todas esas personas, todos esos judíos que han muerto sin el Señor Jesucristo, de acuerdo a la palabra de Dios, están sus almas perdidas. A reserva, repito, de lo que Dios diga. Hermanos, entonces Israel se fue levantando, y ahorita, hermanos, se da el lujo de pelear hasta con 5 naciones al mismo tiempo. ¿Quién puede hacer eso? Un pequeño, hermanos, un pedacito pequeño de tierra en la parte central. En una ocasión un rey asirio dijo: iré y atraparé a todos estos judíos y me adjudicaré y quitaré esta tierra. Y luego dice: habiendo estado yo ahí, hermano, Dios entre esa tierra pequeña, que es la tierra de Israel, los asirios nunca pensaron lo que iba a pasar. ¿Qué sucedió? Que esa noche, estando en oración el rey Ezequías e Isaías, y los levitas y los sacerdotes haciendo oración, hermanos, Dios le dijo: ¿sabes qué? A Isaías: ve y dile a Ezequías que ni una saeta ni un arma entrará en la ciudad. Nadie, ni siquiera una saeta, así que la tiran así un arco, no va a entrar ni eso, mucho menos un soldado así. Hermanos, y no entró nadie. De repente el rey asirio oyó un rumor, hermanos, de que venía un enemigo contra él, y se tiene que ir. Pero antes de irse, Dios manda al ángel de Jehová y mata 185,000 del ejército asirio en una noche. Y no cayó ninguna saeta. Lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios haya dicho acerca de nosotros los gentiles, hermanos, conforme a la carne, pero judíos conforme al Espíritu, un día va a llegar. Un día va a llegar. Todas las promesas que Él puso en su palabra, y que nosotros nos gozamos en ella, y que vemos que pasan los meses y los años, nos hemos envejecido ya y no llega nada. Aunque la visión tardare, le dijo Dios a Habacuc, aunque la visión tardare, dice, sin duda llegará. Va a llegar. Las profecías tarde que temprano se cumplen. Hermanos, entonces se ha cumplido que Israel es una
Es un estado independiente, es una nación independiente con su propio ejército, sus propios ministros, hermanos, sus propias leyes, sus propias reglas, sus propias normas, todo, su propia religión, todo, pero está invadido de enemigos. No puede zafárselo, no puede quitárselo. Vamos a ver si un perro, hermano, se quita las garrapatas. Solo, no puede quitarse las garrapatas. Pobres perros ahí andan con garrapatas. Si su dueño no se los quita, hermanos, no, ellos, los perros, no pueden quitarse las garrapatas. Así Israel no puede quitarse esas garrapatas que son todas las naciones que están alrededor de Israel. Pero cuando venga el tiempo que baje el Señor Jesucristo, hermanos, no crean que se los va a quitar así con cariño, con cuidado, así, ay, que no se dañe este turco, este asirio, este persa, este iraní. No, hermanos. A base de armas los va a matar. Tantas muertes va a haber, hermanos, que las vestiduras del Señor Jesús y de sus ejércitos que vengan con Él se van a manchar de sangre, de tanta sangre que va a haber. Un río de sangre de casi 350 kilómetros de largo, hermanos. A la altura de la quijada de los caballos, de los frenos de los caballos, va a ser ese río, como de aquí hasta Monclova, hermanos. Más para que vean cuántos millones y millones y millones de personas van a morir y la sangre va a correr como si fuera un río. Eso dice la palabra de Dios. El Señor Jesús vendrá, hermanos, con tanta ira, con tanto enojo, porque ha sido una ira que ha sido, hermanos, guardada durante 2000 años, que ya está a punto de que quiere salir la ira, que viene siendo la ira de Dios en el Señor Jesucristo, hermanos, para que el Señor Jesús la dé a conocer al mundo impío, al mundo apóstata, al mundo que se atrevió, hermanos, a invadir una y otra vez a su tierra, porque esa es tierra de Dios. Primero, antes de ser tierra de Israel, era tierra de Dios. Es tierra de Dios, y Dios se los dio a los israelitas. Antes de que el Señor Jesucristo, Dios nos lo diera para que nos salvara, primero era de Dios y luego nos lo dio a nosotros para salvarnos. Así, hermano, la tierra literal, antes de dársela a Israel, era de Dios. Pero el hombre la ha invadido una y otra vez, hermanos, y estamos a punto que llegue la última vez, y es la última. Y luego para que se derrame la ira de Dios. Estamos en Ezequiel 36, versículo 4. Por tanto, montes de Israel, oigan palabra de Jehová, los montes, el Señor. Así ha dicho Jehová, Señor, a los montes, también a los collados, óiganme, también a los arroyos, óiganme, también a los valles, óiganme, también a las ruinas, óiganme, y a los asolamientos también, y también las ciudades desamparadas, es decir, que no tienen amparo, que no hay quien las cubra, no hay quien las proteja, que están solas, que no hay gente, por eso no hay protección. Dice que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Fíjense, ¿a quién está hablando Dios, hermano? No está hablando espiritualmente, está hablando literalmente. Se pasan hasta el 7 y hasta el 8 dice, mas vosotros, oh montes de Israel, sigue hablándole Dios a los montes, daréis vuestras ramas, los montes van a dar árboles y los árboles van a dar ramas, y llevaréis vuestro fruto, árboles, ramas, fruto, ¿para quién? Ahí ya es Israel. ¿Sí se fijan, hermanos, cómo Dios está profetizando a los montes que den árboles? Amén. Que va a sembrar árboles ahí, árboles frutales, árboles de sombra, abundantes. Y lo dice, fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. O sea, ya no falta mucho para que vengan. Montes, árboles, arroyos, sequedales, estén preparados, den fruto, porque mi pueblo está para venir. No está ahí, pero está para venir. Por eso dije, aquí está medio raro, que le esté hablando, hermanos, no a humanos. Miren, hermano, lo consulté en 2 versiones, más que pues ya no voy a consultar. Lo dice más directo, más claro que esta, más clarito todavía. Porque yo dije, no, yo creo que estoy entendiendo mal, o la versión está un poquito diferente. Seguramente no está hablando a que den hojas, ni ramas, ni fruto, ni nada. Está hablando de Israel. Lo consulto en otras versiones, nombre más directo todavía. Entonces, hermanos, nos situamos en este tiempo. Y
estamos a punto no solamente de ver que una gran cantidad de millones y millones de israelitas están a punto de llegar. Hoy están llegando de 1000, de 300, de 500, de 400, de 2000, así gradualmente, esporádicamente, hermano. Y poco a poco Israel se va llenando. ¿Saben por qué? Porque Dios así lo permite. Dios, como le dijo a Israel, hermanos, les dijo, no van a llegar a su tierra así, como dijo, no llegarán a su tierra rápidamente, así un montón. Dice, para que las bestias del campo no se les multipliquen, sino poco a poquito. Dios previsor, Dios previendo, hermanos, todo. Bueno, así en este momento, hermano, en este tiempo, no pueden llegar, hermanos, millones y millones de israelitas de todo el mundo a Israel, porque ¿dónde los van a meter? Cada quien trae su propio lenguaje, son diferentes culturas, muchos de ellos, la mayoría no hablan el hebreo. Hermanos, entonces, aparte, por más que Benjamín Netanyahu ha ido construyendo y construyendo edificios y edificios, porque son muy pocos comparados con la multitud que van a llegar, hermanos, y que ellos, yo no dudo que lo sepan, lo sabrán o no lo sabrán, hablo de Benjamín Netanyahu, no lo sabrán o no lo sabrán, no lo sé, solo sé que él, hermanos, de parte de Dios está preparando lugares, habitación para que Israel cuando regrese tenga donde habitar. Amén. De ahí las guerras que cada vez más Israel, Benjamín Netanyahu, hermanos, está echando más a los palestinos, más para allá y más para allá y más para allá, y construyendo edificios y más para allá, y los palestinos bien enojados porque le están quitando sus tierras. ¿Cuáles tierras? ¿Cuándo? Hermanos, vamos a ver la cultura de los palestinos, a ver cuándo, quiénes fueron sus líderes, qué tipo de vestidura usaban, cuál era su lenguaje 1000 años antes, a ver si encontramos palestinos en la tierra de Israel. No existen. No existe. Vamos a preguntarle a cualquier israelita, hermanos, 1000 años, 2000 años, 3000 años, 4000 años atrás, y ellos tienen las raíces ahí. Son tierra de Dios que les dio a ellos. Millones de personas, hermanos, están en contra de lo que el gobierno, hermanos, de Israel está haciendo, echando a los palestinos. No está haciendo otra cosa Dios más que darles la tierra que les prometió, y que usurpadores se han metido ahí. ¿Quién los metió ahí? Las Naciones Unidas los metieron ahí. Y dijeron, cualquier árabe, cualquier persona de cualquier nacionalidad que llegue a esta tierra después de 2 años será llamado palestino, para erradicar, para eliminar las raíces de la tierra de Israel. Y hermanos, por la fuerza palestina, ahorita se quedaron con una franjita, así un pedacito nada más donde está hermanos, los palestinos, precisamente Mahmoud Abbas, que es el presidente de ahí. Pero aún esa tierra le pertenece a Israel. Jordania y Cisjordania le pertenecen a Israel, y ahí están dentro del territorio de Israel. ¿Cuándo van a tener al fin su propia tierra, hermanos? Hasta que venga el mero bueno, el Señor Jesucristo. Ahorita todavía no. Dice el 10, el 9. ¿Por qué aquí yo estoy por vosotros? Déjenme darle continuidad al versículo 8. Ezequiel 36, 8 y 9. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. ¿Por qué aquí yo estoy por vosotros? ¿Por quién? ¿Por Israel o por los frutos? Ya le viene, hermanos. Y a vosotros me volveré y seréis labrados. ¿Quién? ¿Los israelitas o los campos? Los campos, hermano. Está hablando de los campos, está hablando de los árboles, está hablando de la semilla, está hablando de los surcos, está hablando de la tierra infértil que quedó desierta, sola, y Dios está diciendo, me voy a volver a ustedes, no a los israelitas, sino a la tierra infértil, para que la tierra cumpla con su trabajo que Dios le dio de dar el fruto que Dios está diciendo. Y luego dice el 10, y haré multiplicar sobre vosotros hombres. Ahí está la diferencia. Sobre vosotros, ¿quién? Sobre los montes, sobre la tierra, sobre los valles, sobre los ríos. ¿Sí lo ven, hermanos? Amén. Dice, y haré multiplicar sobre vosotros hombres. Por eso cada hermanos que veo yo, por ejemplo, el programa Ebenezer. El programa Ebenezer es un barco muy grande de personas, hermanos, que
Se cooperan para hacer posible que ese barco vaya a diferentes naciones y gratis se lleve israelitas que estén en la nación que sea y se los lleve a la tierra de Israel. Eso tiene muchos años haciéndolo. Ellos, sin darse cuenta, hermanos, están cumpliendo con esta escritura de que Israel, los montes de Israel, los valles de Israel, los ríos de Israel y todo lo que está en Israel, hermano, sea lleno de hombres. ¿Qué clase de hombres? Aquí lo dice. Dice el 11: multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solías antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios. Está hablando, hermanos, todavía a la tierra, a los valles, a los montes, a ellos está hablando, y sabréis que yo soy Jehová. Dice: y haré andar hombres sobre vosotros. ¿A quién? En el 3:12. Y haré andar hombres sobre vosotros. ¿Y luego qué dice? No está hablando de gentiles, está hablando de judíos, pueblo de Israel. Cuando estamos hablando pueblo de Israel, hermanos, estamos hablando que ya tiene que venir el Señor Jesucristo para entonces, y las 10 tribus que están perdidas regresen a su pueblo. Y entonces se cumplirá esta escritura. Estas profecías no se han cumplido. Ahora, citaré un poquito, hermano, nomás de Ezequiel. Un poquito nada más para aclarar eso de que Israel dejó de ser el valle de los huesos secos desde que Israel es un estado independiente. No acepto yo esa interpretación, hermanos. ¿Por qué? Porque Israel sigue siendo un valle de huesos secos. Ahora, mira. Vamos al 37, para leerlo más. Uno y 2 dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, en el Espíritu Santo, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Ahora, vámonos a las claves, hermano. Por eso les digo que las claves son bien importantes. Seguramente habrá alguien que trace que el valle de los huesos secos es Israel. Habrá otros que tracen que el valle de los huesos secos, hermanos, porque si ustedes van, hermanos, al tiempo del holocausto judío, van a encontrar miles y millones de huesos secos. Pensarán que es en Auschwitz, por ejemplo, en Alemania. No, yo no lo creo así. ¿Y saben por qué no lo creo así? Que ni es Israel, ni es en el holocausto judío, porque aquí hay una clave, y la clave es esta, el versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos, de los huesos, por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. ¿Qué es el campo espiritualmente, hermano? ¿Qué es? ¿No se acuerdan? Vamos a leerlo. Si no se acuerdan, no se preocupen. No importa. Vamos a leerlo. Aquí está. Capítulo 13 de Mateo. Ahorita nos regresamos. Déjame buscar la interpretación que el Señor Jesucristo le da. Capítulo 13, versículo 36, dice: entonces, de Mateo, entonces despedida la gente, entró Jesús en casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús. 38, el campo es el mundo. Ya está ahí, hermanos. Entonces, cuando dice que Ezequiel es llevado, hermanos, en derredor de este campo, se refiere al mundo, no se refiere al holocausto judío, tampoco se refiere a Israel, se refiere a todos los judíos en todo el mundo, en todas las naciones, incluyendo Israel. Eso es el campo. Y el mundo, hermanos, está lleno de judíos que no tienen al Señor Jesucristo.
Y han pasado los siglos y los milenios de tal manera que sus huesos, ellos mismos dicen, nuestros huesos se secaron. Hermanos, se han convertido en el mundo para Dios puros huesos secos. Entonces no puedo aceptar, hermanos, que se diga que esta escritura ya se cumplió cuando le dice aquí Ezequiel 37, déjenme ver el versículo 37, desde el 5 dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, espíritu de vida, de vida, porque este es espíritu con B chica, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, espíritu de vida, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, estaban muertos todavía. Me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu con E mayúscula, hermanos. Cambió radicalmente. Todas las demás veces que mencionó la palabra espíritu está escrita con E minúscula, pero aquí la cambia y pone espíritu con E mayúscula. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hermanos, sopla, hermanos, el Espíritu Santo y empiezan a vivir. Amén. Es el Espíritu Santo. ¿Tienen al Espíritu Santo todos esos huesos secos? No. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que el que los reciba a Él tiene la vida. Y si no lo recibe, no tiene la vida. Entonces están muertos. Por eso no puedo aceptar que Israel sea el valle de huesos secos y que ya resucitó en 1948. Eso fue literalmente. Y no es que resucitó. Simplemente desde las naciones llegó a Israel. Y ahí se quedó ya, hasta la fecha. Digo, los que se quedaron. Hermanos, entonces esta escritura no está hablando de huesos materiales, ni de una de casa de Israel material. Está hablando de una casa de Israel que en el sentido espiritual está muerto. Porque no tienen al autor de la vida, el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cuándo ellos ¿cuándo van a tener vida? Cuando crean en el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no tienen ni el camino, ni la verdad, ni la vida, entonces están extraviados, son unos mentirosos y practican mentiras y dicen mentiras y aparte están muertos. Y Dios los ve como un gran valle de huesos secos. Entonces no puedo aceptar esa doctrina, hermano, no. Eso lo dice David ahí. No me checa para nada a mí. Hermano, entonces, todavía no llega su tiempo, pero va a llegar. Ahorita lo que va a llegar, ya próximamente, ya se me acabó el tiempo.